Voces microfónicas para una historia de la radio y la televisión. 1920. Después de la primera emisión de la ópera que se transmitió desde el Teatro de Argentina, nos dimos cuenta de que podíamos producir programas mucho más elaborados con locutores a través de la radio. Es así donde se presentan las primeras voces metálicas que prácticamente representaban una odisea para el ingeniero que tenía que gestar estas voces, dado que mantener la fidelidad de las voces era muy importante. Estas deberían estar superpuestas al ruido que en aquel entonces era casi imposible de eludir. En 1948, tras la invención del transistor, este se populariza en los años de 1950 hasta los años 60. La venta de estos transistores se dispara espectacularmente con la nueva modulación FM, frecuencia modulada. En este estilo nace una nueva forma de locutar a través de la radio. Pero regresemos a los años 20, exactamente 1924, y situémonos en España. En España, las primeras voces que se empezaban a escuchar a través de la radio eran locutores prácticamente que recién estaban experimentando, los cuales intercambiaban mensajes en clave de identificación y posición. Era como un dictor de código Morse. También en estos años vamos a ver los primeros formatos para la radio sacados del teatro. El primer formato era el de informar. La nueva orquesta, la cotización de la bolsa, la previsión meteorológica del clima, que en aquel entonces era importante conocer. 2. Convencer. Otro de los formatos era convencer a las personas de lo bueno que es un producto, anuncios publicitarios, propagandas políticas. 3. Entretener. Con relatos, anécdotas, características culturales o sociales. 4. Emocionar. Emocionar mediante la lectura de un bello poema, la melancolía, incitar a las lágrimas. Las palabras en verso eran sumamente expositivas en este tipo de formato. Y de ahí nos vamos a el locutor de la radio, una mezcla de rapsoda, actor y periodista. En 1924 a 1936 se popularizó el estilo de locutar de este tipo. El locutor era prácticamente un híbrido, una mezcla entre actor, periodista y además informante que intentaba por ciertos medios llegar al público objetivo. Las formas más tradicionales de la exageración de la declamación en un escenario y la audiencia crece. El rapsoda también tuvo que aprender a hablar en prosa, haciendo de los poemas esquemas matemáticos, aprendiendo a dar sentido a las palabras y al texto. A esto se le denomina primera dimensión omnisciente. Un primer locutor que se menciona en la historia de Barcelona es Rafael del Caño, el cual que con su encanto al expresar la información y la lectura poética transmitía una amenidad tan culta de cierto personaje que hacía que sus programas fueran los más escuchados de la radio. Siguiente tema. Las primeras reglas generales para hablar por radio. Sin ir más allá, podemos decir que los primeros formatos y las primeras voces típicas de la radio se van a ver aquí.
La singularidad y la particularidad de códigos en determinados géneros raudales se hace muy popular en estos años. En su lucha contra el ruido se establece algunas reglas, casi intocables porque éstas tenían que ser obedecidas al pie de la letra. Una de las primeras reglas es la siguiente: el trabajo vocal, la acentuación, la voz de barítono en los varones y la voz de mujer debía de ser cariñosa, amena, dulce, para que diera ese toque aniñado que tenía en aquel entonces. Los mensajes radiales exigían la brevedad en la exposición de ideas, frases cortas. Otra de las reglas es la intensidad. La intensidad para adaptarse a los sonidos de la radio e incluso adaptar la respiración y la expiración al momento de hablar en la radio. Estas características, reglas casi particulares se mantienen desde aquellos años e incluso se dice de que son un tipo de reglas que son poco cambiadas, incluso en nuestros días. Las voces de la propaganda en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española tuvo como contexto un ambiente bélico terrible, para lo cual se necesitaba popularizar el anuncio de personas que pudieran dar a conocer las noticias del momento de los que luchaban a favor y en contra. El conflicto transforma a la radio en algo exclusivo para la élite. Centra la propaganda como periodistas de renombre como Fernando Fernández Córdoba, Manuel Aznar y Víctor Ruiz Albeniz. Quipo de Llano, el cual era un general de aquel entonces, establece un programa mucho más ameno que era prácticamente se acercaba al público, una charla radiofónica que invitaba a los oyentes a ser más populares, empleando un lenguaje simple y no la famosa voz de barítono que en aquel entonces se popularizó. Era una voz más sobria, pero mucho más amena al oído del público. El estilo de la voz en grito por la radio y los programas de cara al público de la posguerra. Este tema trae consigo desde 1940 a 1950 la voz de grito, que pasa prácticamente del teatro a los estudios con el fin de llevar al público. La estadística vocal es mucho más alta de la que debería de ser. Ahí destacan algunas personalidades importantes como Bobby de Glané, que es un locutor que tiene una gran trascendencia desde 1940 a 1950. Las voces del radioteatro introducen el placer estético de lo sonoramente bello. La sonoridad no tenía que ver solamente con llevar noticias o anécdotas al público, sino también apreciar la belleza de la voz. Es entonces cuando surge el radioteatro. La audiencia empieza a disfrutar de la maravillosa voz de los locutores. Es ahí donde se van a producir las mejores voces que van a dar vida a ciertos personajes como Don Juan Tenorio, Ñacatita y otros personajes importantes de la literatura que se convierten en radionovelas durante esta época. Y siguiendo con las bellezas de las voces, pasamos a las voces del doblaje, las más cotizadas. Las más cotizadas voces eran prácticamente requeridas en casi todos las emisoras de comunicación que en aquel entonces se había.
la retribución económica de aquellas personas que daban voz al estilo del cine que por aquel entonces solo era blanco y negro y necesitaba una traducción prácticamente mucho más acerca, mucho más cerca a la persona que lo escuchaba. En ese entonces se popularizó de que varias emisoras tenían que tener en su nómina las mejores voces de aquel entonces, un proceso productivo, por lo cual se decía de que incluso las personas que trabajaban en solamente radioteatro, pues tenían un sueldo mínimo, a diferencia de aquellas voces que trabajaban en el doblaje extranjero, las cuales podían ser muchas veces tener un gran número económico, el cual les facilitaba la vida. La calidad de sonido, una puesta en escena dramática para la narración del gol, lo vemos en 1940 a 1950. Él prácticamente rescata la voz en grito. El hecho de gritar el gol en los famosos campeonatos se inicia con la transmisión o retransmisión de algunos partidos que se daba por aquel entonces. El fútbol y su transmisión locutora que publicitaron a mencionar a los oyentes. Pasamos a la siguiente. Los locutores de éxito son modelos de referencia. Como anteriormente mencionamos a Bobby Deglaney, que es un alto personaje que se ve desde 1940 a 1950, prácticamente uno de los primeros reyes de la radiodifusión. Vemos también el personaje de José Luis Becker y de Joaquín Solar Serrano, que son locutores destacados de la España de aquel entonces de 1940 al 50. Y finalmente llega la televisión en 1959. La RN es la primera cadena en transmitir televisión a blanco y negro en el formato VHF. La televisión exige un nuevo estilo de locución. La televisión exige un nuevo estilo de locución, para lo cual existen diferentes voces de radio y TV. Para ingresar al mundo de la televisión no solamente era factible poder leer claramente las noticias que se daban en aquel entonces, o tal vez poder comentar o dar alguna referencia interesante sobre la prosa o el verso que se tenía que leer, pues prácticamente en este estilo de hacer radiocomunicación se ve que se tenía que dar de cara al público, ya que estos podían verles y estar constantemente leyendo frente a una cámara no era ameno, no era hermoso de ver. Entonces se exige un nuevo formato, una nueva forma. Y es aquí cuando estos personajes que destacaban por sus voces en la radio son introducidas a la televisión. Y como ya les dije, tenían este primer problema, el cual no tenía un estilo sintético de establecer la cámara con la persona que estaba hablando. De hecho, resultaba muy aburrido. Diferencias de estilo: dar prioridad a los códigos visuales, por ejemplo, la imagen televisiva, la armonía en el contrapunto, la expresión corporal y beneficios de una realización en la TV. Tener una experiencia previa de locución ante la televisión, pues era muy importante. En 1970, Jesús Germida y José Antonio Plaza llega el teleprompter. Con la llegada del teleprompter, el hecho de estar leyendo constantemente las noticias a través de un papel físico, pues ya no es tan necesario, porque detrás de la pantalla se podía ver la magia del teleprompter que ayudaba al locutor a guiarse en el texto que debía de relatar.
El locutor visualiza lo escrito en la parte de atrás de la cámara. Traduce sonoramente lo leído. El locutor memoriza incluso partes del texto para darle una mejor conjunción e hilación a las ideas que quería manifestar. La naturalidad y la expresión ante la cámara se prioriza y se vuelve prácticamente fluida en la llegada del teleprompter. El locutor recupera la visualidad de lo escrito. Y viajando no mucho más allá, llegamos a los años de 1970. En la década de los 70 hay una caída tonal de las voces microfónicas. La interrelación de todos estos factores tecnológicos, comunicativos y producidos que afectan en un momento determinado a la renovación de los estilos de locución en las voces microfónicas de la radio y de la televisión. Y el doblaje, obviamente, impone la presencia gradual de voces más sintónicas, que hoy es una realidad y una significación acústica impresionante. El doblaje, por ejemplo, utiliza ritmos en el trabajo mucho más rápidos y una mayor reducción de la distancia que separa la boca del micrófono en el sistema de lectura sobre la marcha, junto a la incorporación de una nueva generación de actores de doblaje para atender la velocidad televisiva con la cual se daba en aquel entonces. Es ahí donde surgen las figuras importantes de Manuel Cano, Rogelio Hernández, Miguel Ángel Valdivieso, Arsenio Corsellas, José Luis Salvador, Joaquín Díaz y muchos más. Todavía en la década de los 70 y los 80, el modelo de referencia acusaron un descenso del tono medio de su tesitura. Era algo muy importante. La voz periodística de la radio y la televisión reproduce también un modelo semejante, descubriendo en la entonación baja en sonidos más agradables em- para el receptor, que era quien podía visualizar y escuchar las voces que se producían a través de ellas para formar una amenidad mucho más cercana hacia el público. La locución publicitaria, los spots publicitarios televisivos, que en la década de los 80 incrementa extraordinariamente sus niveles de presencia en la parrilla de programas, apoyada de voces masculinas de una gran calidad y un registro narrativo bastante neutro. También contribuyó a afianzar este modelo de voz baja. Es aquí donde la voz baja toma mayor impresión que las que había en aquel entonces. Recordemos que en la década de los 40 se priorizaba el uso de una voz mucho más grave, mucho más señada a lo que debería de ser lo masculino. En cambio, en la etapa de los 80, pues se prioriza más que todo la voz baja y ya no se tiene tanto ese estereotipo de voz masculina. Las voces microfónicas del 2000, las voces de la radio y la televisión van a dar un vuelco en la década de los 90 con una nueva frase de transmisión de acuerdo a un sistema comunicativo que intentaba redefinir el género y los formatos. Paralelamente a la década de los 90, se ha visto la consolidación de la radio de formato de único, que era musical, los 40 principales, a la aparición de la radio por internet y la revolución de las voces en el doblaje. Era inevitable el envejecimiento de las ex voces para que ahora surjan nuevas voces
y la muerte de aquellos que protagonizaron el sonido del cine de las décadas anteriores se suplanta con una nueva producción y unas nuevas voces que le dan mucho más sentido a lo actual. En el ámbito narrativo, sin embargo, donde la voz periodística ha experimentado un cambio más notable gracias a la consolidación de la tertulia radiofónica como un formato central en la estructura de los magazines, se da una singularidad para la exhibición más sincera de la imagen del locutor estrella. Es a través de la tertulia como Iñaki Gabilondo, Luis de Olmo, Luis Herrero y Julio César Iglesia son grados de distintos periodistas que cada uno de ellos empieza a adaptarse a una función exclusiva, la de moderador, que suministran a sus oyentes fragmentos de su personalidad. La televisión en los noventas, entre el show de variaciones, el concurso de talk show, ha recuperado también la espontaneidad de la improvisación, la frase viva de movimientos, el ritmo de unos formatos de diálogo que ha recomendado a todos ese hecho de las anteriores voces de ser solo servidumbre para que ahora impongan su nuevo estilo de locutar a través de la televisión. Y entre el valor principal semántico de la voz periodística, entre el valor principal de lo visual a realizarse, la afirmación acústica del doblaje y el aluvión de materiales de disciplina humanísticas, podemos decir que la historia de la locución ha tenido una parte fundamental en todos nosotros y es la manera de hablar. Pues hoy en día ya no existe ese formato que nos obligaba casi reglamentariamente a tener una voz suave para las mujeres, aniñada y linda de escuchar, sino que ahora podemos priorizar y difuminar las distintas voces que se puedan presentar en la radio y que todas estas, puedan ser agradables hacia el público.